Continuaremos nuestro estudio de Romanos, ahora en el capítulo 4, versículo 1 al 15. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Ahora se ilustra la justificación solo por la fe con lo que ocurrió con Abraham. Como Pablo era judío, puede hablar de Abraham como nuestro padre, según la carne, como su antepasado natural. Lo que halló o sucedió a Abraham ilustra muy adecuadamente la justificación por la fe. Si Dios hubiera aceptado a Abraham por su buena conducta, por sus obras, podría jactarse de esa buena conducta, pero no delante de Dios, pues esas obras siempre son imperfectas, como lo dice el mismo Antiguo Testamento, en Isaías 64:6, donde dice que aún nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Lo que importa en esto no es lo que diga alguien, por erudito, sabio o inteligente que sea, sino lo que dice la Escritura. Lo que dice es que Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada como justicia. Lo que creyó era humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Esta era la fe de Abraham. Versículo 4, empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Cuando alguien recibe un salario por un trabajo realizado, ese salario no lo recibe como una gracia, como un favor, como algo inmerecido, sino como el pago de algo que se le debe. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como la justicia la recibimos por gracia, por la misericordia y la benevolencia de Dios, es evidente que no es una deuda que se nos paga y que por lo tanto no la hemos ganado o merecido por nuestras obras. Este versículo es muy claro en cuanto a que si le creemos a Dios sin pretender tener mérito alguno, esa fe Dios nos la cuenta o considera como justicia. Sin embargo, no significa que Dios no tome en cuenta nuestros pecados o que justifica al impío solo en uso de su soberanía, porque lo que creemos es que no pudiendo nosotros mismos justificarnos a nuestros pecados, otro, nuestro Señor Jesucristo, pagó por nosotros y cuando creemos es esa cancelación hecha por Cristo la que pone a nuestra cuenta, por lo cual puede perdonarnos con completa justicia. Versículos 6 al 8. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. David también tenía esta convicción que expresa en el Salmo 31, de modo que la justificación solo por la fe no es una doctrina exclusivamente del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo ya Abraham y David tenían esta convicción. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Pablo se pregunta si la bendición de tener los pecados perdonados es solo para los judíos, eso lo quiere decir cuando habla de la circuncisión, o alcanza también a los gentiles, los no judíos incircuncisos. La pregunta se plantea por el hecho de que a Abraham la fe le fue considerada como justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿En qué forma y cuándo le fue atribuida esta justicia? Cuando no estaba circuncidado. Versículo 11, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
para que también a ellos les sea contada por justicia. Como señal o marca de la fe que tuvo antes de ser circuncidado, recibió este rito. Para los judíos, la primera obra de la ley era la circuncisión. Su obediencia en esto lo justificaba por su propio mérito. Su orden era primero circuncisión y como consecuencia justificación por ese mérito. Pablo muestra que esto es al revés. Fe primero, no meritoria, sino por gracia de Dios. Justificación por esa fe, no meritoria. Después, circuncisión, cuando ya se está justificado por la fe, como señal o marca de esa justificación por la fe. Así sucedió con Abraham. Versículo 12, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por lo tanto, como Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, así también todos podemos ser justificados por la fe sin circuncisión, o lo que es lo mismo, sin ninguna obra meritoria establecida por la ley. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así se puede decir que Abraham, por su ejemplo, es padre de todos los que creemos que somos justificados por la fe sin obras, como ocurrió con él. La fe de Abraham lo justificó a él, primeramente, a su pueblo directo, los judíos, y su efecto se extiende a todos los del mundo que creen como él, en este caso en el Evangelio. Por esa fe fue hecho heredero del mundo por la justificación de la fe. Esta promesa de Abraham miraba hacia el futuro, cuando el mundo sea restaurado y seamos librados de la maldición que recayó sobre el mundo por culpa de Adán. Ese será el reino de Dios, y todos nosotros, sus súbditos, pertenecemos a Él por haber sido justificados por la fe. Porque si los que son de la fe, de la ley, son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Si lo anterior fuera posible por nuestras obras, por tener méritos conforme a la ley, la fe estaría de más. Pero si así fuera, estaríamos todos condenados, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Lo que es lo mismo, nadie tiene mérito para salvarse. Si Dios mantuviera exclusivamente la necesidad de tener mérito personal para justificarnos, nadie se salvaría, y la bondad y gracia de Dios para su criatura humana no tendría fruto o resultado alguno. Versículo 15, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Como las buenas obras son lo que la ley requiere que hagamos para salvarnos, y a causa de nuestra naturaleza espiritual corrompida, no podemos obedecerla. Resulta que de ese modo todos estaríamos condenados. En ese sentido, la ley obra ira y nos expone al juicio de Dios. Brevemente, lo que dice aquí es que la ley nos condena con toda justicia. La segunda parte dice que el que no tiene ley no comete transgresión, pues por la ley conocemos el pecado. Pero el hecho es que no hay ley, no hay ser humano alguno que no tenga una ley, sea la de Moisés, sea la que Dios ha impreso en la conciencia de cada uno, como vimos anteriormente. De modo que todos somos transgresores y estamos por nosotros mismos, sin la gracia de Dios, bajo condenación. Que el Señor nos bendiga, y Dios mediante continuaremos el próximo domingo con este estudio.